Se prepara la 27ª edición de la Cruzada Teatral Guantánamo-Baracoa, un proyecto de impacto en las comunidades. Inician este fin de semana las celebraciones por el aniversario 15 del Ballet Contemporáneo en The Dance de Camagüey. Y con una amplia presentación de las editoriales provinciales, iniciará el próximo 9 de febrero la Feria del Libro Cuba 2017. Saludos desde La Habana. Abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana del miércoles 18 de enero de 2017. La 27ª edición de la Cruzada Teatral Guantánamo-Baracoa prepara su partida para el próximo 28 de enero, fecha en que habitualmente se inicia el recorrido que abarca más de 300 comunidades rurales en homenaje al natalicio de nuestro héroe nacional José Martí. Este año la cita incluye en su itinerario las zonas afectadas por el huracán Matthew en ese oriental territorio. La Cruzada Teatral Guantánamo-Baracoa se prepara para llevar una vez más su quehacer al público campesino de la montaña. Como ya es tradición, el próximo 28 de enero, en homenaje a José Martí, los artistas partirán desde el céntrico parque que lleva el nombre del apóstol hacia unas 200 comunidades y asentamientos de 6 municipios guantanameros. Está dedicada en primer lugar al pensamiento humanista de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, algo que identifica, por supuesto, al evento. Y estará dedicado a las comunidades afectadas tras el paso del ciclón Matthew. Esto viene un poco a caracterizar esta edición, pues estamos hablando de espectáculos o de arte teatral que no solo se va a llevar para el disfrute del público, sino también para de alguna forma ayudar en la recuperación de estas comunidades ante el difícil momento que viven ahora mismo. Se espera la asistencia al periplo de más de una decena de agrupaciones cubanas y del extranjero. Compañías que tienen un trabajo sostenido comunitario, un trabajo dedicado a las comunidades, ya sea del país o fuera del país. Y eso, sin lugar a dudas, va a ayudar mucho a la cruzada, porque se necesita ahora además esfuerzo de los artistas, no solo al presentarse, sino también a compartir después, o sea, que el espectáculo genere otras acciones de ayuda a la comunidad. Además de regalar estrenos de obras a los habitantes de la serranía oriental cubana, la cruzada reconocerá a los primeros actores Eldis Cuba, Uri Rodríguez y Rafael Rodríguez en sus 25, 30 y 40 años de vida artística respectivamente. Yanela González, Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa. El periódico Juventud Rebelde informa que el próximo fin de semana la compañía de danza camagüeyana en The Dance iniciará las celebraciones por su aniversario 15 con el estreno mundial de Un lugar en el tiempo en el recién remodelado Teatro Avellaneda de esa ciudad. Para la ocasión, la agrupación que dirige la maestra Yailin Ortiz ofrecerá un programa concierto con creaciones de Pedro Ruiz. En estas funciones, en The Dance compartirá la escena con la Orquesta de Guitarras de Camagüey bajo la dirección de Odelis Tamayo. Por su parte, la agencia Prensa Latina publica que luego de múltiples labores de restauración ejecutadas por el Ministerio de Cultura y Turismo de Bolivia durante 2016, varios sitios patrimoniales de esa nación acaparan hoy la atención de miles de visitantes de ese país y foráneos. En Tiahuanaco, una antigua ciudad arqueológica ubicada en el departamento de La Paz, se realizaron trabajos de iluminación para ofrecer servicios culturales por las noches. Otras de las labores acometidas contemplaron la refacción y mantenimiento de las piedras y de las zonas colindantes del museo. Y por último, el periódico peruano La República da a conocer que el tributo musical a la reconocida cantautora peruana Chabuca Granda se ha hecho realidad, pues ya fueron publicadas las primeras canciones interpretadas por músicos de varios países. Entre ellas se encuentran los temas que interpretan el músico uruguayo Jorge Drexler y el español Joaquín Sabina. Ambos videos han sido publicados en YouTube y forman parte del álbum A Chabuca. Para el homenaje, Sabina puso voz al tema José Antonio, mientras que Drexler lo hizo con un clásico de Chabuca Granda, El Surco. En la producción discográfica participan además Pedro Guerra, Ana Belén, Pasión Vega y Dulce Pontes. Y mi vaso sediento no llega al mar,
Y con este fragmento del surco que interpreta Jorge Drexler, cerramos nuestra revista de prensa. Antes de nuestra primera pausa, le adelanto que mañana jueves a las 4 de la tarde será presentado el número 3 del año 2016 de la revista Revolución y Cultura, dedicado a la villa de San Juan de los Remedios. La periodista Magda Recic conversará en su segmento en primera persona con la intelectual Luisa Campuzano, directora de esa publicación. Eso será luego de los mensajes promocionales. No se vayan. Cerca de 700 nuevos títulos llegarán a los lectores durante las jornadas de la Feria Internacional del Libro Cuba 2017, que iniciará el próximo 9 de febrero en La Habana. Para la 26 edición de la cita, que se dedica al reconocido intelectual cubano Armando Hart Dávalos y a Canadá como país invitado de honor, el comité organizador tiene confirmada la presencia de 36 países, 162 autores, 86 expositores extranjeros y 58 editoriales cubanas. Más de 40 títulos de la editorial Loynaz llegarán a los lectores cubanos durante las jornadas en la Fortaleza de la Cabaña. La mayoría de esos volúmenes fueron producidos en el sistema de ediciones territoriales, que por iniciativa de Fidel dotó a las provincias cubanas de máquinas impresoras en el año 2000. Ediciones Loynaz celebró sus 25 años con una producción sin precedentes. En el 2016, desde el sello Vuelta Bajero, vieron la luz 42 títulos y más de 85.000 ejemplares. De lo que le llamamos RISO, estos libros que se producen acá, que forman parte del sistema de ediciones territoriales, estamos poniendo a disposición del público lector 24 del plan regular y además 9 que son financiados por terceros, financiados por la universidad, financiado por educación, financiado por cultura provincial. Tenemos además 9 títulos en plan especial y fondo de población, que son los que se imprimen en los poligráficos nacionales. El próximo 15 de febrero, la editorial pinareña presentará algunas de sus últimas publicaciones en la sala Lezama Lima del complejo Morro Cabaña. Estaremos presentando Cartas que no se extraviaron de Dulce María Loynaz, una nueva edición. Es un título importante y muy esperado por todos los lectores. Estaremos presentando el diccionario de frases de Fernando Carr y el nuevo cuarto libro de los gazapos también de este autor, los premios Loynaz del año pasado, que fueron Lupus de Eduardo Encina, Proyecto Mellizo de Carlos Etienne Gómez, y estaremos presentando en este caso Bodegón con Manuela de Rodolfo Duarte. En el contexto de la Feria Internacional del Libro, la editorial llevará sus propuestas a otros espacios de la capital cubana, como la Casa de la Poesía y el Centro Cultural Dulce María Loynaz. Y para cerrar, la Feria Inmortales del Béisbol Cubano de Juan Antonio Martínez de Osaba en el Pabellón Cuba. Entre el 8 y el 12 de marzo, en la edición Vuelta Bajera de la feria, el sello Loynaz presentará su más reciente producción literaria, que promociona fundamentalmente a autores de esta provincia. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Noticiero Cultural. Y de promoción de la lectura y de lo mejor de nuestra cultura continuamos hablando en los próximos minutos. La periodista Magda Recic conversa en su segmento de entrevistas con la directora de una importante revista cubana.
Entre las muchas contribuciones de nuestra invitada de hoy al desarrollo de la cultura cubana están sin duda sus investigaciones, sus ensayos, sus escritos sobre el arte cubano y universal, su apropiación de todo cuanto vale y brilla en ese ámbito, su carácter también de promotora de la cultura cubana desde las publicaciones periódicas y por supuesto ese afán que ha tenido todo el tiempo de transmitir sus conocimientos desde su condición de académica y en la academia. Recibimos a la doctora Luisa Campuzano, a quien mucho agradecemos el honor de que nos visite. El honor es mío. Doctora, hay algo que en medio de su inmensa obra siempre nos ha llamado la atención, que es el hecho de que siendo una mujer tan bien dotada para investigar, escribir, ha sido tan premiada por ello. Usted nunca ha declinado en ese empeño por las revistas. Usted es una revistera confesa y eso le toma tiempo y empeño y la inspira en muchos terrenos. Pero ¿por qué usted ha insistido tanto en las revistas? Yo creo que he insistido en las revistas porque las revistas han insistido en mí. Yo cuando era muy jovencita empecé a trabajar como secretaria de redacción de la revista de la Biblioteca Nacional, tendría 20, 21 años. Después dirigí la revista de la Universidad de La Habana. Y un día me encontré con nuestro querido ministro de Cultura y me dijo que le hacía falta que dirigiera Revolución y Cultura. Y bueno, estaba en Casa de las Américas, estaba en la Universidad de La Habana, todavía no me había jubilado de la universidad y me fui a trabajar a la revista y allí estoy va a ser casi 20 años próximamente. ¿Cómo no? Y una revista que tiene un título extremadamente sugerente y que sé que forma parte de los presupuestos que animan a ese colectivo que usted dirige. Revolución y cultura. ¿Por qué mezclar esos dos términos? Bueno, la revista comenzó llamándose Pueblo y Cultura. Fue una revista que fundó Alejo Carpentier en el año 61 a sugerencia de Aide y de Armando Hart, porque entonces el Consejo Nacional de Cultura era la Dirección de Cultura del Ministerio de Educación. Y después se fue convirtiendo poco a poco en distintas cosas. Pasó de ser Revolución, Pueblo y Cultura a ser Revolution and Culture, que se escribía igual que Revolución et Culture, cambiando and y por etno. Después se llamó RIC en la época de Lisandro Otero, después volvió a llamarse, o sea, se llamó ya definitivamente Revolución y Cultura. Y desde esa época, desde los años finales de los 60, comienzos de los 70, tenemos ese título que yo le digo a veces es un título digno de Mayakovsky, un título revolucionario y de una cultura revolucionaria, y lo usamos y lo aprovechamos y lo trabajamos todo el tiempo, ¿no? Y lo trabajan editorialmente. Si usted tuviera que describirnos qué distingue a Revolución y Cultura de otras revistas en el panorama literario cubano, ¿qué nos diría? Bueno, la distingue en dos cosas, una accesoria y otra fundamental. La distingue, lo accesorio sería que es una revista que ha pasado por muchos periodos diferentes y que por lo tanto ha cambiado, ha ido cambiando, y en el cambio está precisamente en el irse modificando, el buscar un perfil. Un perfil no se alcanza desde el primer día, se alcanza con el tránsito y con el tránsito de distintas personas, y cada una de las personas que la han dirigido le han puesto algo de su parte y han hecho un modelo, una construcción específica de la revista. A mí me ha interesado hacer en un periodo en el que la revista no se puede caracterizar por su actualidad, porque todos sabemos cuáles son las dificultades de la poligrafía en nuestro país. Esa revista se publicaba con 12 números al año, o sea, uno mensual, y ahora tiene 4 números al año. Entonces, no podemos jugar con la contemporaneidad, con la actualidad, con decir vamos a publicar lo que está pasando ahora mismo. Tenemos que publicar cosas definitivas. Aspirar a publicar cosas definitivas es una ambición demasiado grande, pero hay que ser ambicioso, no se puede hacer de otra manera. Entonces, bueno, la revista trata de hacer eso, hacer una revista de cultura nacional e internacional. Una revista que atiende a todas las manifestaciones culturales. Lo mismo va a encontrar una sección de arquitectura y urbanismo, no hay ninguna revista de arquitectura que se publique hoy en Cuba, o vas a encontrar todo lo que tiene que ver con traducción o lo que tiene que ver con temas tales como mujeres. Yo dirijo el programa de estudio de la mujer en Casa de las Américas y bueno, he llevado parte de mi devoción hacia la revista. Y también, bueno, pues tienes todas las manifestaciones, como decía, y eso es lo que hacemos, y mucha colaboración internacional.
muchos temas de cultura universal también, mucha república y mucho siglo XX cubano. Ya, esta revista se ha adaptado a los tiempos, incluso a las nuevas tecnologías. Claro. ¿Qué ha hecho Revolución y Cultura por llegar más? Bueno, pues por llegar, Revolución y Cultura decidió que como no podía llegar a veces en papel por todas las dificultades de transporte, texto, etcétera, también la tenemos posicionada en la web desde los comienzos del milenio. A partir del 2004 se mantiene, o sea, perdimos una serie de números, en fin, pero lo tenemos desde el 2004. Cualquier lector que tenga acceso puede verla en www.ric.cult.cu. Allí está la revista en PDF con sus ilustraciones, toda completa. Y ahora el número más reciente, que es el último del 2016. Exactamente. Ese lo vamos a presentar el jueves a las 4 de la tarde en la sede de la revista, que es en la calle 4, número 205, entre Línea y 11, un lugar bastante asequible y bastante agradable también. ¿Cómo no? Bueno, pues por la propia doctora Luisa Campuzano hemos conocido sobre la más reciente presentación de un título de la revista Revolución y Cultura y sobre la tradición y la contemporaneidad de este suplemento, de esta revista, de este espacio para la creación cubana que ella ha sabido construir durante 20 años que lleva enfrente de ese proyecto. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Muchas y a ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Excelente recomendación, creo yo, para mañana, la presentación de esta revista Revolución y Cultura. Recuerde, en su sede, calle 4, entre Línea y 11, en el Vedado capitalino. Ahora es tiempo de nuestro habitual recorrido internacional. Este miércoles, la periodista Tania Trujillo nos habla de artes visuales, patrimonio y tradiciones. La Fundación Mapfre de Madrid creó un espacio permanente dedicado a la obra de Joan Miró y donde además se ha instalado una réplica del estudio de ese genio de las artes plásticas a nivel internacional. La galería acoge 65 obras del artista catalán. Las piezas reflejan los temas que más lo obsesionaban: los pájaros, las estrellas, las mujeres, entre otros. Las pinturas de las últimas décadas del artista en diferentes periodos fueron cedidas por coleccionistas privados. Las salas abiertas, denominadas el Espacio Miró, acercan la obra del creador al público y sirven de plaza para la investigación de la labor de este reconocido pintor. Alemania inauguró una nueva joya cultural, la majestuosa sede de la Filarmónica del Elba en Hamburgo, una gran sala de conciertos ubicada en el norte del país con diseño audaz y acústica excepcional. Entendidos en arquitectura comparan la edificación con la mítica ópera de Sydney en Australia. El recinto se estrenó con un recorrido por 4 siglos de música alemana, donde estuvieron melodías de Beethoven y Wagner, sin descartar lo contemporáneo. Los directivos prevén ofrecer una programación ecléctica que se inscriba en la tradición de la ciudad natal de Brahms, Hamburgo, lugar donde alcanzaron la gloria los Beatles. Y el Horovod es la danza más antigua de Rusia. Es de origen eslavo y se ejecuta combinando simultáneamente baile y canto coral. Por lo general se practica entre los jóvenes como entretenimiento o cortejo. A pesar de su única procedencia y destino, toma diferentes matices según la región del país. Esa danza es dirigida por la persona más animada del grupo o la más experimentada, quien elige las canciones y monta los movimientos coreográficos que los participantes deberán repetir. A lo largo de los siglos, un aspecto del Horovod ha permanecido intacto: fomentar la unidad y la amistad entre las personas. Tania Trujillo, Noticiero Cultural. Vamos a hacer una segunda pausa en la emisión. Al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo para dar continuidad al debate en torno a las propuestas culturales que ofrece Cuba al turismo que nos visita. No se vaya, regresamos en instantes. ¿Quién se habrá creído esa mujer sin dueño? ¿Quién le prometió una vida escandalosa? Si sus labios son mi salida de incendios,
Dime quién soy yo para merecer su boca. Dime quién soy. Y esta semana dedicamos nuestro debate a la relación entre cultura y turismo. Hoy el periodista Yuris Nórido comparte algunos de los comentarios de la audiencia. Bienvenido, Yuris. Muchísimas gracias, Rosy. Qué placer saludarte. Gracias. Pues sí, hemos recibido algunos mensajes de nuestros televidentes sobre este tema. Y voy a comenzar con Irina, que nos escribe desde Matanzas. Dice Irina: qué bueno que vuelven a traer este tema. Estuve muy al tanto de la vez anterior que lo abordaron en Contrapunteo. Voy a parafrasear una frase suya en el comentario de aquella vez. A ningún hotel se le ocurriría contratar a un cocinero aficionado. ¿Por qué se permiten contratar a animadores culturales sin la menor idea de la cultura? Yo añadiría más. ¿Se concibe en las postas médicas de los centros turísticos alguien que no sea médico o enfermero graduado? ¿Alguien que no sea ingeniero puede dirigir la edificación de un hotel? A la hora de establecer los programas culturales de los centros turísticos es necesario contar con el Ministerio de Cultura, al menos desde el punto de vista de la asesoría. Sé de lo que hablo, pues buena parte de los que deciden la cultura que le ofrecemos a los turistas lo hacen a partir de sus propios gustos, y me consta que hay quien tiene muy mal gusto. Irina, yo estoy plenamente de acuerdo con usted. Yo creo que la contratación del personal que se ocupa de programar y ejecutar las opciones culturales de nuestros centros turísticos tiene que tener requisitos adicionales, mucho más en un país que cuenta con un sistema de enseñanza artística perfectamente establecido. Un animador cultural tiene que ser un hombre de cultura. Raidel, que es también de Matanzas, cree no obstante que no se debe afectar la autonomía de los hoteles. Dice Raidel: imagínense si un gerente tuviera que consultar al Ministerio de Cultura todo lo que pone en su centro nocturno. Se crearía una burocracia insoportable. Además, nadie viene a un hotel a ser más culto, sino a descansar, a desconectar. Lo más importante es que los shows sean entretenidos. Bueno, Raidel, no se puede generalizar. Hay personas que sí hacen turismo para conocer una cultura, pero incluso los que no vienen primordialmente con ese objetivo no van a estar cerrados a acercarse a las expresiones culturales del país que visitan. De lo contrario, se quedarían en sus países. Claro que es vital que un espectáculo sea entretenido, pero entretenimiento no tiene por qué ser sinónimo de pseudocultura. ¿Usted cree, por ejemplo, que nuestra música popular, nuestros bailes y danzas son aburridos en sí? Eso depende de la creatividad y la profesionalidad de los artistas. Y por supuesto, nadie está pidiendo que haya un funcionario del Ministerio de Cultura en cada instalación, pero la política cultural del país es una sola, existe, y la industria del turismo no puede ignorarla. Otro mensaje, Ray de Camagüey dice: creo que los hoteles de las playas y cayos no aprovechan del todo el potencial artístico de las provincias en que están enclavados. En Camagüey, por ejemplo, hay excelentes compañías de danza que de cuando en cuando pudieran ofrecer funciones en Santa Lucía, pero se hace muy difícil por las condiciones que ponen las gerencias. Lo más fácil es contratar a buenos bailarines que por cuestiones económicas abandonan sus compañías y se van a la playa a bailar en espectáculos de muy mala calidad. Es un tema interesante, Ray, ameritaría incluso un reportaje. Puntualmente algunas compañías como Codance en Holguín, Endedance ahí en Camagüey e incluso el Ballet Nacional de Cuba se han presentado en hoteles. Pero tiene razón, no siempre las condiciones y el sistema de contratación han sido convenientes. Nos interesaremos por esa problemática. François destaca las buenas experiencias de algunos hoteles de La Habana, como el Sevilla y el Inglaterra, que han ofrecido sus espacios a figuras importantes de la cultura. Ojalá que otros siguieran ese ejemplo, nos dice. Y Manuel afirma que algunos hoteles siguen prefiriendo a los artistas aficionados para no tener que pagarle a un profesional. Es un asunto que indagaremos. Rosy, hay muchos más mensajes, pero tú sabes que el tiempo manda. Muchas gracias, Yuri, por compartir los criterios de la audiencia respecto al tema que nos ocupa esta semana sobre las opciones culturales diseñadas para el turismo. Y mañana comparecerá en este segmento el viceministro de Cultura, Abel Acosta. Usted puede continuar enviando sus opiniones a nuestro correo electrónico contrapunteo@nc@cuarte.cult.cu o dejar un comentario en nuestra página en Facebook, facebook.com/noticiero.cultural.cuba.
Y al cierre de esta emisión viajamos hasta Jibara, un poblado en la provincia de Holguín que acapara la atención de los visitantes por sus bellezas naturales, su cultura y tradición. Una amplia jornada de actividades festeja los 200 años de la fundación de esta emblemática villa. Con las artes plásticas como principal protagonista comenzó una nueva jornada de celebración de los 200 años de fundación de la Villa Blanca de Jibara. El movimiento de pioneros investigadores tiene un espacio importante dentro de la celebración de la Semana de la Cultura Jibareña, una oportunidad para demostrar el trabajo de los más pequeños en el desarrollo de nuevas capacidades. Por su parte, el Museo de Arte de la ciudad acogió la apertura de la colección de objetos de las artes decorativas con valor excepcional, piezas que le fueron regaladas al comandante en jefe Fidel Castro y que ahora se exhiben de forma temporal en la Villa Blanca. En otro momento se inauguró la exposición 50 años de espeleología en Jibara, una muestra que desde el Museo de Historia Natural se propone adentrar a los visitantes al mundo de las cuevas y las cavernas subacuáticas que tanta riqueza e importancia tienen en el territorio. Esta exposición es para demostrarle a la población, a todos los que vengan a visitarnos, qué es lo que hemos sido capaces de hacer con sacrificio, porque esto es de sacrificio, es de mucho sacrificio. Y con esa demostración también encendemos una llamita. En la muestra se exhiben algunos de los principales descubrimientos y logros atesorados durante 5 décadas de investigación. La espeleología en Jibara es una práctica importante en el estudio del conjunto de cavernas del territorio, una ciencia que demuestra la riqueza de la fauna autóctona de la región. Nuevamente, Jibara vuelve a ser el leitmotiv de la obra creativa de Armando Capó, un joven cineasta de formación plástica que regresa a sus orígenes para regalarle a su ciudad Acuarelas de Agosto, una exposición que muestra detalles de la cotidianidad de la villa. Estas acuarelas que están aquí, aprovechando que sea como el 200 aniversario, hace rato que no venía, era la ocasión como paso cuenta, me reúno con amigos o con gente que son muy importantes para mí y un poco como que te nutre antes de empezar la película. La expo ilustra a través de la técnica de la acuarela algunas de las postales más reconocidas de Jibara y llega como preámbulo de la ópera prima que prepara el cineasta cubano y que lleva por título Agosto. En cada rincón de esta encantadora ciudad, el cine, el teatro, la música, la danza y las artes plásticas se unen para festejar por los siglos de historia de Jibara. Mañana volvemos con más detalles sobre estas celebraciones. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le contamos sobre los preparativos de la 27ª edición de la Cruzada Teatral Guantánamo-Baracoa, que recorrerá más de 300 comunidades montañosas. Le pusimos al tanto del inicio este fin de semana de las celebraciones por el aniversario 15 del Ballet Contemporáneo en The Dance de Camagüey y conoció de la presencia de las editoriales provinciales en la Feria del Libro Cuba 2017 que iniciará el próximo 9 de febrero en La Habana. Nosotros volveremos a encontrarnos mañana para recorrer juntos la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Yo me despido con un saludo desde La Habana.